Hola, buenos días. Acepto el reto que me lanza el Festival de Cine de Nador y Abdelán de participar en esta eh, extraña versión del Festival de Cine que vamos a tener este año con el COVID por medio. Ya sabemos todos que la experiencia anterior, por experiencias anteriores, pues se hacían bueno, los foros de debate, los espacios tan que se alargaban hasta altas horas de la madrugada. Este año no puede ser, bueno, pues vamos a hacer lo posible para implementar, digamos, estos elementos de discusión, estos elementos de visión y demás que yo creo que son muy interesantes y deben acompañar siempre a todo festival que se precie. El Festival de Nador además es especialmente, tiene unas características muy especiales. Primero porque es un festival sobre derechos humanos, sobre memoria común, sobre identidad y se nutre básicamente de películas eh, que reflejan este interés naciente por por el cine social, el cine documental social y demás. Entonces, he creído oportuno, por, digamos, acercarnos a esa, que no sé si alguna vez se ha hecho, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo. Con un título que bueno, hace alusión a una película de lo que el viento se llevó, pero en este caso lo que el viento no se llevó. Entonces, y podrán imaginar ustedes qué es lo que no se llevó el viento, lógicamente, ¿no? Lo que permanece en nuestra memoria, lo que permanece en nuestra identidad de una manera tangible, como puedan ser nuestras arquitecturas, nuestras calles, nuestras plazas, o una manera, digamos, el patrimonio que llamamos inmaterial, que puede ser la música, o puede ser el flamenco, o puede ser todo esto. Ya estarán ustedes advirtiendo que nos vamos a ir acercando un poco a la experiencia común, porque creo que hay que dedicar este tiempo a esa experiencia común que es Andalucía y que es Marruecos, de alguna forma. Entonces, lo que el viento no se llevó en aspectos, digamos, y recursos documentales entre Andalucía y Marruecos, porque ese es el espacio que a mí, por experiencia, me toca vivir, por haber nacido en Marruecos, entre otras cosas, y por haber vivido durante muchos años allí, y donde también por mantener ese cordón umbilical, esa unión que sigo manteniendo con Marruecos. Bueno, por hacer un poquito de historia, donde tendríamos un poco que remontarnos, es básicamente a los orígenes del cine, aquellos que inventan el cine documental. No los que inventan el cine documental, sino los que inventan el cine. Son documentalistas, es decir, lo que verdaderamente le interesa a los hermanos Lumière cuando están grabando la salida de los obreros de la fábrica y se convierten en los pioneros del cine documental, precisamente es reflejar la realidad social, reflejar esa verdad, esa realidad social. Y entonces ellos, sin saberlo, están creando el primer género cinematográfico, que es el documental, y sobre todo el documental social. Obreros saliendo de una fábrica. Este es el elemento de referencia, pero también el documental y el cine, pero en general el cine en esos años, a principios de los años 20, pues se debate en muchas posibilidades. No vamos a hablar de las posibilidades de ficción, vamos a hablar de las posibilidades que se abrieron con el cine documental social, por un lado, y por otro lado el cine documental estético, más estético, sin abandonar los elementos sociales. Es decir, y claro, bueno, nos encontramos lógicamente con este Flaherty, que es el que rueda aquello de Nanuque el Esquimal en el año 22. Nos encontramos también por otra parte en la zona opuesta pues a Bertov, que es un director ruso que poco tiempo después graba aquello del hombre y la cámara y que de alguna manera ya marca una diferencia entre unos y otros. Uno es cine más estético, jugando con las posibilidades de la cámara, jugando
con las luces, con efectos creativos, con los planos, contraplanos, con los elementos geométricos y demás. Y Flaherty, sin embargo, no le preocupa nada de esto. Flaherty pone la cámara, le interesa el elemento social, el que tiene presente, el que tiene delante, y por eso graba a Nanook, el escriba. De alguna manera ellos son pioneros, no tienen tampoco una conciencia de lo que están haciendo, solo aparece una conciencia ya evidente, porque así lo hace saber el escocés John Grison. John Grison sí ya tiene una conciencia, crea una escuela, la Escuela del Cine Documental Británica. Es un cineasta que era sociólogo, estaba especialmente preocupado por los problemas de la educación en valores democráticos, y que refleja estas inquietudes, las refleja lógicamente en sus obras, en todas sus obras cinematográficas. Intenta dar respuesta a una nueva posibilidad del cine como documental, como creador de conciencia social. Y es importante saber, además de que John Grison era sociólogo de formación, la creación de esta escuela, porque ahí es donde vamos a centrar un poco nuestro discurso sobre lo que el viento no se llevó. El primer documental de Grison es, lo recordamos, Drifters, ¿no? Donde una película que graba, bueno, la pesca del arenque, digamos, trabajadores. Fue una película muy importante esta, la de Drifter, porque ahí es donde apreciamos la intención ya, además, que él manifiesta de preservar la memoria y la identidad, ¿no?, del pueblo. ¿Qué podemos sacar en claro de esta película? Primero, y sobre todo, que sin aquellas imágenes la experiencia humana hoy en día, aquella experiencia humana no sería reproducible. No podríamos tener acceso, no podríamos ver cómo eran las relaciones sociales y las relaciones laborales en aquella época. A Grison le interesaba sobre todo mostrar el verdadero rostro a través de la interpretación creativa de la realidad. Es decir, que él no abandonaba tampoco esa gran posibilidad que tiene el cine de su factor estético. Y por eso es tan importante, por eso crea una escuela, y por eso él mismo amplía el campo de su experiencia y de conocimiento, siendo consciente de que está creando un cordón umbilical con la sociedad. Él está uniendo el cine documental con la sociedad. A decir verdad, Grison lo que más le interesaba era la imagen social, pero la imagen social real, ¿no?, como una obra de creación. Él creaba esa coralidad, la sacaba y la extraía de ahí para sus montajes. Y decía además sobre el montaje, por ejemplo, que el documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad. Y de esta forma el montaje tenía unas consecuencias directas, que era incluir dentro de él no solo la descripción y el ritmo, sino también el comentario y el diálogo. Era fundamental para él que tuviera, y que el documental tuviera ese elemento, digamos, de descripción narrativa de esto, ¿no? Grison influyó muchos a través de su escuela, cineastas desde América a Europa, a todo el mundo. Yo creo que fue digamos, un comienzo, ¿no? Sabiendo que el cine documental, evidentemente, es una herramienta muy útil para construir la memoria y la identidad, sabiendo también que la imagen de lo real no sustituye nunca a lo real mismo, sino que lo que hacemos es llevar la experiencia de los que realizamos el proceso de filmarlo, y eso lo vemos muy evidente en aquellos pioneros, ¿no? Y sobre todo hay que reconocer la necesidad primaria de hacer estas cosas, y la necesidad primaria es la de recordar. La necesidad de recordar es real, aunque sea solo para no quedar desprovistos de vacío de aquella historia de nuestros antepasados. Voy a plantear una cuestión, es decir, y una pregunta, ¿no?, sobre, teniendo las posibilidades tecnológicas que hoy contamos, que tienen nuestros jóvenes ya, esos móviles que tienen cámaras
que tienen incluso hasta posibilidad de editar dentro de la propia cámara. Pensaba en que esa posibilidad de crear, esa posibilidad de registrar imágenes, es un elemento magnífico para evitar que a ellos, a las generaciones que vengan, no tenga que venir nadie a contarles su propia historia, que ellos sean protagonistas y narradores de su propia historia y que sean ellos mismos los que la relaten. Y creo que medios hay. Antes, mucho antes, teníamos el problema tecnológico, como apuntaba antes, eran caras las cámaras, era cara, la edición era muy caro hacer el cine. Hoy en día, relatar, hacer o trabajar o transmitir de una manera básica en imágenes es muy barato. Hacer una entrevista, hacer todo esto, ¿no? Entonces, en la sociedad actual vemos además que cada vez está la imagen y esa transmisión de la memoria está muy mediatizada. Y yo creo que puede ser un buen momento para invertir esa sección. Nosotros tenemos evidentemente la experiencia que vemos en muchos jóvenes, que a través de TikTok, a través de elementos, se incorporan ellos por su propia forma a la narración. Manifiestan unas carencias, fundamentalmente en cómo contar las cosas, es decir, un estilo narrativo, una educación narrativa de cómo utilizarlo y demás. Y ahí es donde voy. Imaginemos que abrimos una sección, o se abre una sección dentro del cine de narrador, para que los jóvenes, haciendo uso de sus móviles, haciendo uso de sus cámaras, haciendo uso de los elementos narrativos que tengan, de ver, de hacer y llevar pues todas esas contradicciones, desencuentros, todas las tensiones, conflictos y demás que ellos viven en su día a día, ¿no? Entonces nos interesa que los jóvenes también interroguen a esos documentales como vehículos de la memoria. Por lo tanto, bueno, mi reflexión va sobre eso, sobre si no es conveniente, no es necesario abrir más a los jóvenes espacios o festivales como el de Nador, pero ya no solo como espectadores, sino incorporándolos también como creadores lógicamente no de grandes relatos ni de grandes largometrajes ni películas, estamos hablando de, bueno, cortometrajes, ya sabemos los alcances que puede tener un móvil, ¿no? Entonces, como la memoria es una reconstrucción actualizada del pasado, pues también ellos pueden realizar esto, ¿no? Explicar, identificarse ellos con la historia, definirse de alguna manera cuál es su posición en el mundo, y cómo ven ellos, que ya lo hacen de alguna forma con sus vídeos, con sus historias, ¿no? Cómo la idea conceptual del mundo que ellos mismos comparten o no comparten, ¿no? Y por eso es importante que ellos construyan narraciones documentales, que sean ellos los que utilicen las cámaras y las palabras, que sean ellos los que traten de dar cabida al documental, ayudando a pensar sobre nuestro pasado reciente o sobre nuestra actualidad, y para ello es necesario antes que nada educar. La educación en cine documental se puede abordar de muchas maneras. Una de ellas está, lógicamente, en el campo de la experiencia de documentales, festivales como el de Nador, donde pueden aprender. Y yo me basaría en cuatro, digamos, factores que serían inseparables para ir avanzando en esto. Lo primero sería que los jóvenes tengan los medios, que los medios yo pienso que inicialmente los tienen, para poder realizar, ¿no? Después que tengan los medios necesarios para acceder a las películas. Y los medios necesarios ya no es que puedan buscar a través de internet las películas, sino también que esos medios estén, digamos, dirigidos o orientados, al menos, hacia dónde buscar y qué ver. Después, lo segundo, de alguna manera, sería que pueda tener una variedad de conocimiento, es decir, que incluyan el espíritu crítico, que no existe una única realidad, sino varias o muchas formas de ver en la realidad, ¿no? Una sociedad
evidentemente, que es compleja, que no una sociedad que concibe visiones diferentes del mundo, como es lógico, debe de dar esa posibilidad de facilitar a los jóvenes esas otras visiones también, ¿no? Entonces, porque eso da perspectiva y conocimiento, ¿no? Y visión crítica, sobre todo, que hay que tener necesario para poder realizar un documental. Lo tercero sería el crear foros de debate y de análisis de películas entre jóvenes. Esto es muy posible dentro de en marcos festivales como el de Nador, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para crear, para que ellos mismos discutan sobre esas cosas, esos pequeños documentales, esos cortometrajes, esas experiencias que han sido capaces de llevar y aportar al festival, ¿no? Y el más importante, quizás el cuarto elemento más importante, ya digo, inseparable del resto, es que los jóvenes, ellos realicen, se les anime a hacer películas, para lo cual pues abrir una posibilidad, cadenas, posibilidad para que ellos puedan realizarlas con sus medios y poder presentarlas, ¿no? El análisis creativo y crítico, lógicamente, pues sería la base de todo esto, ¿no? La base, digamos, tanto a nivel, porque ellos mismos podrían crear su propio jurado, hacer una selección de digamos, teniendo una parcela dentro de esto. Digo de los jóvenes porque además es un sector muy preocupante y que da mucha preocupación, ¿no? En el tema por factores de inmigración, por factores de desempleo, por factores de ocupación y sobre todo de educación, ¿no? Porque estamos malogrando generaciones que pueden y deben incorporarse al relato de la memoria común y de la identidad, evidentemente. Entonces, y además creo que es una escuela, una forma de ir sacando artistas de todo este proceso, ¿no? Tenemos que reconocer que si el cine es un arte, y sobre todo es un arte de la memoria, de la memoria tanto colectiva como individual. Entonces, si el cine es arte también de la memoria, o es arte de la memoria, tenemos también que hacer posible que esa pedagogía en la educación del cine, ¿no? digamos, la escuela de cine, para encontrar esa voluntad de investigar en la memoria, sea posible. Y para ello hay que tratar de ver al cine documental como uno de los elementos de protección también del patrimonio cultural. Es decir, darle y ubicar el cine documental en un sitio digno, de alguna forma, ¿no? El cine documental nos puede ayudar a comprender los procesos históricos no estudiados desde fuentes tradicionales, de la reconstrucción histórica. El cine documental tiene la capacidad de sacar a la luz aspectos no visibles de la historia escrita, muchas veces incluso llegar a contradecirlo, llegar a la contradicción con la propia historia, con la propia historiografía, y contribuir también al perfeccionamiento e incluso a contribuir a la destrucción de todas las mentiras, todas las ignominias que en este periodo nos encontramos. Por ejemplo, tenemos una historia común que es Al-Ándalus, que es Andalucía, en la cual pues hemos tenido diferentes formas, diferentes visiones de una misma experiencia. Al-Ándalus, en todo el periodo de Al-Ándalus podemos extraer varios elementos que son críticos fundamentales para poder contarnos directamente nuestra historia, ¿no? Porque nosotros somos aquellos moriscos que fueron expulsados, hijos de una cultura que nació para resistir. Provocó también un exilio interior, ¿no? De todos aquellos que permanecieron o permanecimos de alguna forma en las huellas de Al-Ándalus que se conservan hoy. Están
en Marruecos, y están aquí, y están en América, están en España, están en muchos sitios. Estamos hablando de una mayoría de habitantes de la actual Andalucía, de la actual Extremadura, del Algarve, descendientes en aquella época, en el 1600, de musulmanes, que ellos no quisieron, se negaron a abandonar su patria, pero sus hermanos, hubo muchos que no quisieron renunciar a sus creencias, y tuvieron por obligación legal que huir hacia otros lugares, que básicamente fue al norte de África, a Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, ¿no? Y los que quedaron aquí por el elemento de prohibición quedaron absolutamente proscritos. Era, digamos, ilegal prácticamente ser moro en la península, ¿no? Entonces, nuestro encuentro con toda esa historia, bueno, es un relato interesantísimo, ¿no? Que hace de la identidad una causa discriminatoria, o de la causa discriminatoria hace un elemento de identidad, que a veces incluso somos incapaces de verlo, ¿no? Porque están invisibles, son elementos o que lo invisibilizamos porque no nos interesa, porque son situaciones históricas muy desagradables, o porque verdaderamente la memoria colectiva ha querido, a través de esa historia oficial que se nos ha contado, hacer una realidad distinta a la que fue, ¿no? De tal suerte que es diferente, y no debe serlo, de cómo se percibe el problema del Rif en Marruecos y en España, de cómo se percibe la expulsión de los moriscos en Marruecos y en España, de cómo fueron las guerras africanistas, de cómo fue el protectorado español o francés en Marruecos, de toda esa etapa, de esa memoria común, que visto desde un punto de vista, como comentaba antes, memorialista, es diferente a la perspectiva historicista, la perspectiva de la historia. Porque la perspectiva memorialista, como apuntaba antes, es la que atraviesa las emociones, la que atraviesa a los pueblos, la que atraviesa, digamos, a las experiencias individuales y a los conflictos individuales, sociales y demás. Y en eso es donde tenemos nuestro punto común, en esa historia, en esa memoria común. Sin darnos cuenta, la memoria colectiva hispana también consiguió extranjerizar, echar todo aquello que sonara a árabe, injustamente. Pero dejó aquí todos sus elementos, los elementos de arquitectura fundamental. Pensemos que los espacios más visitados hoy de Al-Ándalus, de Andalucía, actualmente son la Giralda, es la Mezquita de Córdoba, es la Alhambra de Granada, de un Al-Ándalus que era y ha sido absolutamente negado por la historiografía, hasta el punto de nuestros niños en España estudian una Edad Media que es muy diferente a la Edad Media habitada por la época de Al-Ándalus. No se estudia a Averroes, no se estudia a Maimónides, no se estudia a Ibn Arabi, no se estudia a otros tantos que, bueno, Averroes y Maimónides cordobeses, ¿no? Y entonces, pero sí se estudia a otros, bueno, que la Edad Media, al arcipreste de Ita, o bueno, cualquiera de Gonzalo de Berceo, etcétera, que también, pero lógicamente los elementos que nosotros aquí en Andalucía, digamos, teníamos de referencia eran ellos, eran la parte. Entonces la inmensa mayoría de muchos españoles todavía confunden al moro con el morisco, con el musulmán, con el árabe, con el andalusí, con el mudéjar, y eso es culpa nuestra de alguna forma, culpa de allí y de aquí, es decir, porque en cualquier caso primero los seguimos identificando como extranjeros, cuando, bueno,
aquellos moriscos eran evidentemente andaluces. Se hizo un ejercicio con los sefardíes, que eran los judíos, en los cuales se les reconocía también su vinculación, digamos, con España, y fueron expulsados en la misma época. Y sin embargo no se ha hecho con los moriscos. Eso es una injusticia brutal. Y paradójicamente, para los que asimismo hoy están luchando con el tema de la ley de extranjería, de la expulsión de los indocumentados, de los ninis, de los chicos que llegan de Marruecos a España, hablan y hacen uso de esa reivindicación histórica, de esa reconquista, de esos elementos de que son los otros, ¿no? Entonces es necesario ahora más que nunca hacer posible que ese discurso que nace en la expulsión de los moriscos y que se sigue manteniendo y se ha seguido manteniendo en todos los descendientes musulmanes, andalusíes y demás, que incluso después de convertirse muchos de ellos al catolicismo se les siguió negando, pues que demos un paso memorialista en ese sentido. A todos aquellos que sufrieron esa emigración obligada, a aquellos que se expandieron desde Andalucía para ocultarse, se tuvieron que cambiar el nombre, aquellos que también pasaron el río, pasaron en el estrecho con la llave de sus casas, aquellos en las que no había diferencia, porque no había diferencia morfológica entre un musulmán y un castellano, entre un judío o un musulmán, solamente la algarabía, la forma de hablar, la forma de vestir. Pero como afortunadamente las culturas sobreviven a las personas, pues por eso Andalucía ha seguido manteniendo ese legado, porque de un día para otro no se puede abandonar, no se pueden, digamos, prohibir, proscribir a un pueblo. Tenemos que esos conceptos de islamofobia, de antisemitismo en otro momento, que sigue existiendo, es el componente más importante de la cultura hispana, porque se ha construido, se ha edificado sobre la islamofobia y sobre el antisemitismo. Ese paso, o sea, dar paso, perdón, al reconocimiento de la diferencia para que podamos terminar ya con esas injusticias seculares que todavía nos siguen acompañando. Somos de una misma cultura, lo demuestra el flamenco, lo demuestran nuestras esencias moriscas y nuestra esencia libertaria, nuestra forma de ver el mundo, nuestra alegría ante el mundo, nuestras comidas, nuestra gastronomía, nuestro ser, nuestro estar, nuestra generosidad, todo ello forma parte de una cultura, una historia memorialista, ¿no? Que es la que ha sido descuidada, no solo del morisco, también de otros muchos pueblos que han sido excluidos, digamos, de la memoria, aunque no afecte directamente a Marruecos, como pueden ser los gitanos y demás, ¿no? Pues de toda esa construcción que se hizo, de esa manifestación artística común, que ya digo, está ahí en sus orígenes, en la Giralda, en la mezquita, también en la Alhambra granadina, pero que también permanece en todos los pueblos de Andalucía, en su forma de construir idénticas, las calles, las plazas, todos esos elementos. De esa
auténtica cultura universal que ha sido capaz de ser Al-Ándalus y de la que participa de gran medida y ha participado y sigue siendo partícipe Marruecos, de toda esa cultura en donde se condensa de alguna forma también el dolor de habernos perdido, de aquellos que se tuvieron que ir, de aquellos que se pudieron quedar pero se tuvieron que ocultar. Es un relato muy fuerte. Entonces el poder edificar ese relato es importante hoy para poder enterrar definitivamente esa visión sesgada de la historia, de la historiografía, que hace único a una forma, una visión del mundo, excluyendo al resto por un interés de manipular, para que no sepamos comprender, para que no busquemos más allá y porque ha interesado ese concepto de unidad, falsa unidad, lógicamente. Pues lo que el viento no se llevó se refiere a todo este, digamos, universo de elementos que podemos recordar para construir esa identidad grupal, seguir existiendo en ese recuerdo, en esa transmisión, que los jóvenes de hoy tomen la cámara es importante para que nadie les cuente su propia historia, que sean ellos mismos las que la relaten, que se miren en sus antepasados, que se miren en su pasado, que investiguen, que las sociedades actuales tienen por la tecnología actual para poder mantener las identidades, tienen que funcionar en este sentido necesariamente, porque está todo mediatizado absolutamente, porque la transmisión histórica ya hemos dicho que es distinta a la transmisión memorialista, y porque esa historia que ha sido producida por historiadores revela formalmente los hechos, pero no reconoce en absoluto los elementos de la transmisión memorialista, que está atravesada por emociones, por afectos, por expulsiones, por víctimas, por excluidos, por conflictos sociales, por crisis, por elementos que entran plenamente en contradicción con ese relato oficial de la historia, con desencuentros, tensiones y conflictos como ese se hace, o podemos hacer un relato más veraz de esa otra realidad social que buscaron en principio aquellos documentalistas de principios del siglo XX, y pensar a través de aquello en que la realidad social es más compleja de lo que nos quieren hacer creer. De alguna forma la historia oficial es más compleja, es más contradictoria, es más conflictiva también y más llena de tensiones, y que del conocimiento de aquello y de compartir esa experiencia de haber interiorizado todos esos conceptos es donde se puede realizar esa construcción cultural común. Bueno, no me quiero extender más, este era un poco el discurso que quería lanzar.